The Story of Halloween, la historia de la celebración de la Noche de Todos los Santos, Noche de las Brujas, Noche de Difuntos o Noche de los Muertos. Reseña histórica. Hace 2000 a 1600 años antes del nacimiento de Cristo, existió un pueblo muy numeroso llamado celtas. Reseña histórica. Los célticos tuvieron sus orígenes en las cuencas del río Rin, el río Elba y el río Danubio. Primero eran agricultores, granaderos y artesanos. También se dedicaban al robo de ganado. Y segundo, eran guerreros. Eran conocidos por su caballerosidad, su orgullo en la lucha, ánimo, su música, poesía y filosofía. Reseña histórica. El río Rin. Este río nace en los Alpes y desemboca en el Mar del Norte. Comprende 6 países y 3 divisiones del Estado alemán. Están los países Suecia, Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos. En las regiones alemanas está la región Baden-Württemberg, 2 Renania, Palatinado y 3 Renania del Norte, Westfalia. Reseña histórica. El río Elba nace en la región de Bohemia de la República Checa y desemboca en el Mar del Norte. Comprende 2 países, 3 regiones y 5 estados. Los países: República Checa, regiones de Checa, región de Radek Králové, Bohemia Central, región de Pardubice, región de Ústí nad Labem. Y en Alemania están las regiones de Sajonia-Anhalt, Baja Sajonia, capital Hannover, y Schleswig-Holstein y Hamburgo. Reseña histórica. El río Danubio nace en la Selva Negra de la Alemania y desemboca en el Mar Negro en Rumania. Y comprende 10 países europeos. Están los países Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. Aquí tenemos el mapa del territorio celta. We have here the map of Celtic territory. Tenemos el mar norte, the North Sea, we have in the north, en el mar Báltico, the Baltic Sea, y de ahí vemos los otros países alrededor. Tenemos Francia, al otro lado Polonia, y abajo Austria, Italia. So we have on the other side, on the west, Poland, on the east France, to the south Italy and Austria, y todos los otros países adentro, en medio, and all the other countries inside. El mapa de Europa Celtic. We have the map of Celtics in Europe. Al lado izquierdo tenemos el mapa de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia y España, y después a la derecha tenemos el mapa del mundo, o sea, para la referencia. So we have on the left the countries Scotland, Ireland, England, France, and Spain, and on the right the whole world. Ahora los Celtics se agrupaban y vivían en castros, que es una palabra muy parecida a casa en el idioma español. The Celtics, they grouped together and lived in castros, which is a Latin word meaning building or military fortification. Aquí tenemos un ejemplo de un castro celta situado en la costa. An example here of a Celtic castros located in the coast. Ahora, los celtas fueron la raza indígena en la Europa central,
en Europa Central. Eran rubios y de alta estatura. The Celtics were the indigenous people of Central Europe. They were blonde and tall. Aquí tenemos fotos de mujeres celtas. These are pictures of Celtic females. Las mujeres celtas les gustaba arreglarse y cuidar su físico. Se lavaban 2 o más veces al día, lo que no hacían las refinadas damas romanas. Trenzaban sus cabellos y llevaban muchos adornos. A veces cosían campanas en los bordes de sus vestidos para llamar la atención, alejar el mal de ojo y maldiciones. Durante las fiestas se cubrían con capas muy vistosas, a rayas, cuadros con bordados de oro y plata. Se pintaban las uñas y las manos y los pies. Daban color a sus mejillas con una hierba llamada roán. Ensobremecían los ojos con el jugo de las bayas. Al igual que a los hombres les gustaban las ollas. No se arreglaban para ir a la guerra o cuando veían su familia en peligro. Aquí tenemos fotos de mujeres celtas en la guerra. We have here pictures of Celtic women in war. Los celtos tenían cuatro clases sociales. The Celtics had 4 social classes. Número 1, la clase sacerdocio, los sacerdotes, los druidas. The first one was the priests or the druids. Número 2, la nobleza o jerarquía guerrera. Number 2, the nobility or military hierarchy. Número 3, el pueblo. Number 3, the people. Número 4, los esclavos. And number 4, the slaves. Los celtas celebraban 8 fiestas anuales. The Celtic people, they celebrated 8 feasts yearly. Tenemos la fiesta de Samhain. We have the Samhain. Número 2, Imbolc. Number 2, Imbolc. Número 3, Beltane. Number 3, Beltane. Número 4, la Lughnasadh. Number 4, Lughnasadh. Número 5, Yule. Number 5, Yule. Número 6, Ostara. Number 6, Ostara. Número 7, Lita. Number 7, Midsummer, Lita. Número 8, Mabon. Number 8, Mabon. Y aquí tenemos lo que se llama la rueda del año celta, donde ilustra mejor la fiesta durante el año. Tenemos el Yule, que fue del 20 al 23 de diciembre, el Imbolc, 2 de febrero, Ostara, 19 al 22 de marzo, Beltane, el 1 de mayo, el Midsummer, aquí en inglés Lita, es 19 al 23 de junio, Lughnasadh, 1 de agosto, Mabon, 21 al 24 de septiembre, y Samhain, que es el 1 de noviembre, desde octubre 31 al noviembre 1. So we have here what is called the Wheel of the Celtic Year, illustrates the 8 festivals, the main ones of the Celtic culture. We have the Yule, which is celebrated from the 20th to the 23rd of December. We have Imbolc, 2nd of February, Ostara, 19 to 22 in March, Beltane, 1st of May, Midsummer, 19 to 23 of June, Lughnasadh, 1st of August, Mabon, 21st to 24th of September, and what we're looking at, the Samhain, November 1st. Samhain. Se celebra el 31 de octubre al 1 de noviembre y era el comienzo del año para los celtas. Ese día se producía la comunicación, de acuerdo a los celtas, entre los vivos y los muertos, ya que se abría el Cid, que es el otro mundo, y se le daba a veces otros nombres como llanura de placer, gran llanura o tierra de los jóvenes, etc. Samhain. La fiesta ha persistido en el mundo cristiano. Los que son católico, anglicano, luterano, ortodoxo, en la fiesta de todos los santos. Y en el anglosajón, en el Halloween, que recoge las mascaradas y festines de la fiesta celta.
Esta festividad representa el año nuevo de las brujas. La línea que separa a vivos y muertos se hace más fina y permite la comunicación entre ambos mundos, de acuerdo a los celtas y las personas que celebran este día. Se recuerda y honra a los seres queridos fallecidos. Hay un paralelismo con lo que sucede afuera. El sol pierde fuerza, hay menos luz y los ritmos de crecimiento de la naturaleza son más lentos. Entonces el humano, todas estas cosas, los cambios del otoño, entonces las personas tomaron esto y comienzan a celebrar también en este tiempo. Por eso, Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una tradición católica romana apostólica, instituida en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos, según el Papa Urbano, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En diversos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a la memoria a las personas que han muerto. En muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La muerte de la naturaleza, según la tradición, se iniciaba 40 días después del equinoccio de otoño, 22 de septiembre, precisamente con el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se rinde culto a los muertos y en estos días, el día 2 es el Día de las Almas, Día de los Muertos, y se vinculan con la vuelta de sus almas durante estos días y a diversas manifestaciones de su presencia entre nosotros. Entonces, estos son los que practican esto del Día de Todos los Santos. Realmente la Biblia no nos da una instrucción para hacer esto, Día de Todos los Santos, o orar por las personas que están muertos, que ellos ya están muertos, están en la eternidad o con el Señor o en el infierno. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución del emperador Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona este día en común en un sermón de San Efraín el Sirio, en 373 después de Cristo. En un principio solo los mártires de San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido aún a principios de 411 después de Cristo. Había en el calendario caldeo de los cristianos orientales un día, aquí en latín, commemorato confessorum, para el viernes. En la iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio, entre 609 y 610, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Entonces, algo común, tomaban la iglesia en este tiempo una cosa que era pagana y le ponían el toque cristiano y se mezclaban los dos. Gregorio III, en 731 a 741, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a medidas del siglo IX. Entonces, esto es básicamente, estamos hablando cuando la iglesia estaba mezclada con el Estado, entonces era la iglesia católica, apostólica, romana. Lemuralia, la fiesta de Roma antigua. La Lemuralia o Lemuria fue una fiesta en la religión de la antigua Roma. En ella los romanos realizaban ritos de exorcismo a los difuntos para impedir que embrujaran sus hogares. Correspondería con la fiesta actual del Día de Difuntos.
Durante esta fiesta a los espectros de los muertos, inquietos o larve, se los aplacaba con ofrendas de granos. En esos días las vestales preparaban una salsa sagrada y un pastel de harina con sal de las primeras espigas y trigo de la temporada. En el calendario juliano, esta fiesta correspondía con el 9, 11 y 13 de mayo. Según la tradición, estas fiestas fueron instituidas por Rómulo. Los patres familiarum romanos se levantaban a medianoche para realizar una serie de ritos, arrojando un puñado de habas negras por la espalda para expulsar a los espíritus de los antepasados, golpeando un objeto de bronce y pronunciando determinadas liturgias. Samhain. En Irlanda se encendía un fuego en el centro de la ciudad del poblado al que acudían las gente para conseguir llamas que activasen un nuevo fuego en sus hogares. Era el tiempo de los espíritus, de acuerdo a esto, a los celtas y los de personas de Irlanda. Las puertas del más allá quedaban abiertas. Se fundían las dos dimensiones, las de los vivos y las de los muertos. Samhain. Según la arquetípica relación, que es simplemente el origen entre fecundidad y los muertos inferiores o infernales, la unión de Morrigan, que era la dama terrible, o la futura Morgana, y Dagda, el buen dios. Esto expresa la relación entre sexualidad y fecundidad. Por ello, las celebraciones que tenían lugar durante este día mostraban un acosado carácter agrícola. Dagda descubrió a Morrigan cuando la dama se iba a bañar en el río Uninnos, e hicieron el amor no lejos de las aguas, en un lugar que aún hoy se conoce como lecho del amor. Todo esto vemos como dioses falsos. Estas personas, los celtas, celebraban estas cosas, una mezcla. Entonces llegó el Halloween a mezclar tantas cosas. Samhain. Ejercicios. Se hacían fuegos con manzana, invocación del fuego, calabazas con velas, ritos de poder, incienso de Artemisa, veladona, manzana, cáñamo, y también se iniciaba la estación sombría. Cierra el periodo de actividad militar y marca el inicio del año. Una fiesta colectiva está penada la ausencia, gran convite general que dura varios días. Y entonces también no pertenece ni al año que termina ni al que comienza, por lo tanto está fuera del tiempo, en el plano de la eternidad. En este periodo los dioses pueden intervenir en las cuestiones humanas o los humanos comenzar viajes a otros mundos reservados. Esta es la manera de pensar estas culturas, los celtas y las personas que practican todas estas cosas, el paganismo, el Wicca, estas religiones, y que realmente están confundidas. Realmente es una mezcla de tantas cosas. Entonces, por eso debemos entender todo esto y saber explicarlo y buscar a Dios, no la oscuridad. La religión panteísta y mística, los celtas, ellos creían en la reencarnación, en la existencia de otra vida después de la muerte, adoraban a los astros y diferentes dioses, realizaban sus cultos en la cumbre de las montañas o en las espresuras de los bosques y hacían sacrificios humanos a sus dioses. Todas estas cosas vemos que es una cosa que no agradan al Señor. Y estamos hablando de oscuridad, de terror, muerte, en vez de luz, de sal, de vida, que es lo que representa o debería representar siempre al cristiano. Ahora un poquito acerca de definiciones. Hay un poquito de variaciones de los nombres, pero vamos a ver de algunos más o menos en el estudio de esto. El nombre celta proviene del vocablo griego
celtois, cuyo significado es bárbaro o extranjero, y se refería a los pueblos extranjeros que los griegos conocían al norte de Macedonia. El origen de la palabra celta es del griego gala, que significa leche. Así tenemos la palabra galaxy. Tenía la idea de una sociedad heroica, guerrera, o sea, ellos se miraban así, pero vivían como prósperos ganaderos y agricultores, ocupados a menudo en el robo de ganado. Una cosa es lo que se miraban y otra cosa también lo que hacían. Una cosa interesante es la posición de la mujer en la cultura celta. Por ejemplo, la mujer tiene una posición mejor que la de la cultura romana, pero como en todos los pueblos guerreros, es ella la que hace el trabajo en casa y realiza las tareas propias de la artesanía y de agricultura. Pero no es considerada inferior al hombre. Puede, por ejemplo, elegir a sus amantes y la virginidad no juega un papel tan importante como en la cultura cristiana. Cada año en primavera se celebraba una fiesta donde los jóvenes se encontraban para unirse. La mujer que era madre era mirada como una diosa protectora. Celtas o celtos guerreros. Los enemigos de los celtas los apodaron con el nombre hijos de los vientos. Se dice que Drudra, el viento de la tempestad, era el padre de ellos, porque se arriesgaba en la lucha casi volando en sus caballos salvajes. Se dice que prefería la muerte antes que la derrota. Le gustaba la guerra, le gustaba pelear, conocerse como guerreros. Esta cultura. Entonces tenemos la diferencia entonces entre el cristiano, entre el ejemplo de Jesús, entre lo que los cristianos tienen que ser es amar incluso amar a los enemigos y el amor, la paciencia, la compasión, la misericordia. Los druidas o los sacerdotes. Los druidas, estrato de mayor influencia y poder entre los celtas, sabían leer y escribir en griego y latín, como los antiguos sacerdotes egipcios. Sin embargo, optaron dejar por vía oral en hermosos versos la crónica de la existencia del pueblo celta. Este fue uno de los principales motivos por el cual no se ha considerado la magnitud en buena parte de los libros de historia del importante legado celta que fundamenta notablemente la sociedad occidental, ya que los mismos celtas antiguos no creían y no formó parte de su tradición en cuanto a escribir o documentar. Entonces habían algunas cosas buenas, como en todas culturas, pero lamentablemente esta práctica, que la mezcla entre lo paganismo, el día de Samhain, las cosas de Druids, el día de los santos, una mezcla bien fea y realmente no está en la Biblia. Aquí tenemos unas imágenes de un sacerdote druida. We have some pictures of a priest, a druid priest. También otras fotos de unos sacerdotes druidas de los celtos. Some of the pictures of druids, Celtics, priests. El idioma de los celtas. La lengua celta es una lengua indo-germánica. Por tanto, todas las lenguas indo-germánicas, como el alemán o también el español, son parientes de la lengua celta. Se dice que el timbre oscuro y el sonido seminasal en el portugués y gallego tienen su origen en la lengua celta. La palabra celta significa originalmente héroe. Ahí vemos diferentes interpretaciones o definiciones de estas palabras de los celtas. Ahora, viendo todas estas cosas del Halloween, en los diferentes festivales, tenemos que recordar algo muy importante, los 10 mandamientos. Vamos a ver unas instrucciones aquí en el Antiguo Testamento también, que son mandamientos y tienen que ver con nosotros también y el Nuevo también. Éxodo 23, del 23 al 24 y el versículo 32 que dice:
porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Entonces ahí no tenemos que imitar las cosas paganas, las cosas de la muerte, las cosas de la oscuridad. Tenemos que ser luz, tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Y esto tiene que ver bastante con nuestra manera de vivir y comportar y cómo discernir todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros y escoger qué hacer. Recordemos que en Osea 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es muy importante y Dios lo usa porque dice que el Espíritu Santo trae a nuestro conocimiento las palabras de Jesucristo, que está en la palabra de Dios, porque Jesús dijo también en Juan: escudriñad las Escrituras, porque de ahí es donde vamos a tener la vida, de ahí vamos a tener las instrucciones. También tenemos que ver Deuteronomio 18 del 9 a 12 y Levítico 19:31, que dicen lo siguiente: no os volváis a los encantadores y adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Ahí está la firma de Dios, un mandamiento de Dios. No debemos meternos con estas cosas del ocultismo, paganismo, de las personas que leen las manos, leen cartas, todas estas cosas, astro, de los que tratan de entender a través de las estrellas y todas estas cosas. Dice Dios: no, no consultemos, no nos contaminemos. Dios está hablando. Entonces, vamos a ver ahora, amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa palabra es importante: abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a dar a agoreos y adivinos oyen, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces es algo bien importante de obedecer a Dios y su palabra y discernir qué cosas debemos permitir, qué cosas debemos hacer y qué cosas no. El Señor nos bendiga. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Primero que tenemos que saber es saber la verdadera historia de el día de Halloween, de la combinación del Día de los Santos con el Día de la Bruja. Y realmente si nosotros debemos orar por los muertos también, este es otro tema, porque en ninguna parte en la Biblia nos ordena el Señor o nos dice que oremos por los muertos. Si ya los muertos están en el cielo,
y ya están en su lugar, los que tienen que ir al cielo, los que van al infierno. Incluso el rey David, cuando el hijo murió, el hijo del resultado del pecado con Batseba, él dijo que él no iba a volver a verlo cuando él murió. Él dijo, pero él eh, o lo iba a ver en el futuro, en la eternidad. Entonces, saber la verdadera historia y saberla cómo transmitirla a nuestros hijos y a otras personas. Otra cosa que debemos recordar, que en ese día, interesantemente, en 1517, en octubre 31, una persona llamada Martín Lutero inició lo que es la Reformación Protestante, donde escribió los 95 tesis en el castillo de Wittenberg, y ahí es donde comenzó a limpiar muchas de las impurezas y cosas que estaban haciendo la iglesia en ese día, la oficial iglesia, que era abuso de las personas, robándole dinero. eh, entonces es importante decirle a nuestros hijos que es la reformación. Y interesante que el enemigo trata de cubrir este día con cosas negativas, cosas de oscuridad. Pero realmente lo que sucedió en este día fue algo poderoso. La luz fue abierto, la verdad fue iluminada. Número 3, debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros iniciar un tipo de evangelismo. El evangelio de la paz. Ese es el evangelio que nos llama el Señor a predicar, ir a todo el mundo. En Mateo 28, al final, lo que nos dice. Entonces, estar siempre eh, hablando de este evangelio de la paz, de luz, y no de oscuridad, no de guerra, no de violencia, no de terror, que es lo que está proponiendo el Halloween o el Día de las Brujas. Número 4, tenemos que ser luz y sal en un mundo donde no hay realmente luz verdadera y un mundo que no tiene sabor verdadero. Es un sabor artificial, un sabor que no dura largo tiempo, es solo momentario. So some of the couple of things that we can do. Number one is we gotta know really the true story of Halloween and All Saints and how this mixture between the pagan and the religious. And really another question is like, should we pray for the people that are dead? Because there's nowhere in the Bible that there's a command that we have to pray for the dead people. The dead people, they're already gone where they have to go, either to heaven or to hell. There's no in between. The Bible doesn't say that. And even when the King David, where he lost his son due to the fact of the sin with Bathsheba, he said that I'm not going to see him again, but until I die, until I go, I will see him, but not in the living. So, is know the true story. Number two, interesting, a lot of people don't know that this is Reformation Day. In 1517, Martin Luther initiated what was the Protestant Reformation, where he put 95 theses on Wittenberg Castle, if I'm not mistaken. And so we have to know that the light was shone in this day because there was a lot of corruption on the state church then, and a lot of things came into light. So it's interesting how the enemy tries to darken all that with evil, with death, with terror, but really what life came into that reformation. Number three, we have to be always teaching our kids and looking opportunities to evangelize, which is really just the gospel of peace. And so this is contrary to what's going on during this time: terror, horror, death, darkness. Peace is what we're talking about. We're talking about light. And number four, we have to be vigilant and guard against. Always remember to be light and salt in the world, where there is, not really any light, true light, and no flavor. So we have to give it that flavor, that salt, and that light, which is found in Jesus and His Word.